es precisamente porque eventualmente alguno de nosotros por algún motivo no puede estar en alguna clase, pues puede revisar desde la plataforma, puede revisar los contenidos de las clases a las cuales no haya podido asistir. Eso por un lado. Segundo, así como veo que están hoy muy juiciosos, lo ideal es que siempre me gustaría verlos con las cámaras encendidas en la medida de lo posible. ¿Sí? De repente alguno de ustedes tiene inconvenientes con su cámara, su dispositivo electrónico, con el internet, pues eso pues me lo comunican para saber, pero de lo contrario lo ideal es que estemos todos en clase para podernos comunicar mejor. ¿De acuerdo? Bien, gracias. Eh, Hoy empezamos entonces con este curso. Eh, Me presento. Como pueden ver aquí al pie de la página de la imagen, mi nombre es Alexander Durán y hago parte del grupo de docentes de la Universitaria de Colombia. En la Facultad Auxiliares de Enfermería, pues tengo el placer de ser el director del programa, o sea, su decano, y conmigo se pueden desahogar y me pueden comentar cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan en relación al programa y todo lo que vaya surgiendo durante el transcurso de nuestras clases y nuestro programa, pues ahí ya tienen mi número de contacto en ese grupo que acabé de crear. Por ahí me pueden contactar o si es algo personal también lo pueden hacer de manera personal, no hay ningún problema. Entonces, como les decía, soy el director del programa, hago parte de Bienestar Universitario en el departamento médico, soy el médico de la universidad también. Y les cuento que soy médico egresado de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, con una especialización en salud ocupacional y urgencias. Bueno, entonces, empezando con nuestro programa, ustedes saben que nosotros tenemos el curso de Anatomía y Fisiología, que es uno de los primeros cursos que tenemos en este semestre. Voy a buscar acá en mi PC para poderles mostrar un poco mejor cómo se va a desarrollar este primer semestre. Todos me escuchan bien, ¿cierto? Sí. Bueno, ok. Sí, señor. Sí, empecemos por ahí porque yo aquí hablando y no sabía si me estaban escuchando. Dame un segundito, ya me conecto aquí. Aunque parece que la página de la universidad está como medio caída. A veces hasta ahora se congestiona la plataforma virtual. Suele suceder. Digamos que hoy no hay tanto lío, pero un día que tengamos programado parcial, sí me interesa que la plataforma esté bien, porque por la plataforma es que ustedes van a entrar a resolver los parciales que yo hago. La mayoría de los parciales que yo realizo, los realizo utilizando las herramientas que nos brinda la universidad. Y dentro de esas herramientas tenemos nuestra plataforma virtual. Ahí yo puedo crear un cuestionario. Ustedes entran, se loguean, ingresan con su usuario y contraseña y pueden empezar a desarrollar las actividades que dejemos en la plataforma. ¿Listo? Bueno, y miramos a ver si ya está. No, no dice que este sitio está saturado hasta ahora. Bueno, esperamos un ratico. Continuamos con el resto. Bien, dentro de los cursos de enfermería, yo no sé si, yo creo que con John Alexander tuve oportunidad de hablar antes de esta clase, no sé. Sí, creo que fue contigo o con quién más. He tenido oportunidad de hablar con algunos de ustedes en algunas ocasiones previas a la matriculación, cuando estaban haciendo su proceso de inscripción y más.
Entonces, pues algunos ya conocen cómo funciona el tema de enfermería. Nosotros vamos a hacer esta carrera en el término de un año, ¿sí? En un año nos vamos a graduar. Espero que mm, nos graduemos de una manera, eh, digamos que para ustedes, cuando empiecen a realizar sus actividades, eh, con unas competencias muy bien logradas, que se puedan desempeñar cada uno de ustedes en sus ámbitos laborales. Una vez arreglado, porque todavía está arreglada eso, porque Ay, yo Dios. y yo podemos ir a arreglarla. Bueno, ya le cerramos el micrófono aquí. La idea es que nosotros tenemos 3 prácticas dentro de nuestro curso. Este primer semestre hay una práctica que se llama práctica comunitaria. En el segundo semestre tenemos una práctica clínica hospitalaria y en el último también tenemos una práctica clínica hospitalaria. Como su nombre lo dice, pues son prácticas, van a ser presenciales, van a ser en campo, van a ser en clínica o en hospital, dependiendo. Para eso nosotros tenemos un convenio con eh, todas las redes de Virrey Solís, Salud Total, Policlínico de Olaya, y estamos en busca de unos convenios con la Clínica Ciosat San Diego y San Francisco de Asís y otros. Entonces, por ahora vamos bien. Con respecto a nosotros que empezamos este semestre de manera virtual, no tengo que repetir las razones por las cuales estamos en estos momentos en la virtualidad, porque ya todos tenemos claro ese tema. Pero nuestra universidad claramente es presencial, ¿sí? Y nos hemos acomodado a la virtualidad. De hecho, nos ha ido muy bien, tanto que ya tenemos programas virtuales también. Pero pues nosotros somos presenciales y para eso tenemos 18 sedes en el sector donde queda ubicada la sede principal y con unos proyectos muy interesantes, sobre todo desde el punto de vista de la salud, ¿sí? ¿Por qué? Hay un proyecto de crear una clínica universitaria en aras de armar nuestro programa de enfermería superior y profesional. Entonces, ese proyecto, si Dios quiere, se lleva a cabo este mismo año que empieza, eh, ahorita en el 2021. Va a ser una clínica de segundo nivel, con salas de cirugía, con hospitalización y con muchas cosas interesantes para poder hacer prácticas, rotaciones y hasta para trabajar en ella. Bueno, les comento porque son proyectos y que seguramente los vamos a cumplir como todos los que hemos empezado en la universidad. Pues nada, me queda darles la bienvenida al programa. Repetirles obviamente que pueden contar conmigo con cualquier cosa que necesiten relacionada con los temas de docencia y que estaremos pues para servirles. Bueno, algo adicional, nos vamos a presentar, por favor, necesito conocerlos antes de empezar. Esto se entiende que se hace en la mayoría de las clases, necesitamos conocernos, relacionarnos aquí con todos nuestros compañeros. Y pues para eso obviamente vamos a hacerlo uno por uno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hay algún voluntario que quiera empezar? No necesito que sea muy extensa la presentación, pero sí por lo menos saber cómo se llaman, cuántos años tienen, a qué se dedican, cuáles expectativas tienen con la enfermería y, y pues ahí continuamos. No sé, ¿quién quiere empezar? Yo empiezo. Dale, Ángela. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ángela Garzón, tengo 33 años. En el momento me encuentro desempleada por el tema de la pandemia, pero pues mi anhelo es terminar el curso de técnico laboral en enfermería para poder lograr buscar un trabajo mejor. Excelente, Ángela. Bien, muchas gracias, Ángela. ¿Quién quiere continuar? Yo.
Uy, ahora sí, se animaron las mujeres. Bueno, cualquiera, no Sigue, sé. Grace. Sí, Grace, sí. dale. Vale, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. noches ya. Mi nombre es Grace Meneses, tengo 22 años. Actualmente, pues por el tema de la pandemia también me encuentro desempleada y mi aspiración pues es proyectarme a futuro en un mejor empleo. Bueno, muy bien. Excelente, listo, Grace, gracias. Ahora sí, continúa tú. Buenas tardes, mi nombre es Diana Tunjuelo, tengo 33 años, soy comerciante. Decidí empezar pues este proceso por crecimiento personal y también profesional y espero pues que sea de esa manera. Gracias. Listo, Diana, muchas gracias. ¿Quién quiere seguir? Yo. Listo, John, dale, te ganaron. Dale, John. Buenas noches, mi nombre es John Alexander Camelo. En el momento trabajo en la Subred del Sur. Eh, entrego medicamentos a los crónicos en la localidad de Ciudad Bolívar. Y pues quiero estudiar enfermería pues como por crecimiento personal y pues quiero conocer más sobre la enfermería. Eso es todo. Excelente, John. Muchas gracias. Bueno, bien, ahora sí. ¿Quién iba después de John? Buenas tardes, mi nombre es Natalie Monroy Moreno, tengo 17 años y me interesa este tema debido a como para buscar una mejor oferta en trabajo y también como crecimiento personal. Excelente, Natalie. Muchas gracias. Bueno, aquí me falta Sofía, Ricardo, Paula. Y David, que no es David, sino por acá escribió en el chat, que era Teodora Alvear. Bueno, ¿quién va primero? Teodora. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mi nombre es Teodora Janet Alvear Romero. Soy de Sicuco, Bolívar, de la costa. Tengo 48 años. Soy casada, tengo mi familia, tengo mucha experiencia en trabajo con niños, con adultos, y por ello quiero prepararme para desempeñarme mejor en la labor que hago. En el momento estoy sin empleo, pero quiero pues tener una certificación de preparación para una mejor atención. Excelente. ¿Y te puedo hacer una pregunta? ¿Dónde vives tú? ¿Dónde resides? Yo vivo en Bogotá, pero en el Ok. momento estoy en la costa porque mi papá tuvo una gravedad y me tocó viajar inmediatamente, pero apenas tenga la oportunidad me toca regresar porque tengo mi esposo y mis hijas allá. Ah, ok, vale, vale. Gracias. Todos estamos en Bogotá en este momento, pues. Pues aparte de Teodora que reside en Bogotá, pero está en otro lado. Bien, Sofía. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mi nombre es Sofía Parra, tengo 20 años y me dedico a estudiar inglés y también practico gimnasia artística. ¿Estudias inglés y practicas qué, perdón? Gimnasia artística. Gimnasia artística, ok. ¿Y por qué decidiste estudiar enfermería? Pues desde pequeña siempre he querido estar enfocada en el ámbito de la salud y pues es un buen paso empezar por este clínico. De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Paula o Ricardo, no sé, cualquiera de los dos que nos quedan pendientes. Bueno, no sé si me escuchan. Paula, ¿me escuchas o Ricardo? Bueno, de repente tienen algún problema con la señal.
A veces esto sucede con la virtualidad. Yo trato de que las... Ya lo logré, qué pena con ustedes. Ok, Bueno, ok. mi nombre es María Paula Benítez, tengo 18 años y mi aspiración es poder crecer como persona y como persona profesional y así poderle dar un futuro a mi hija. Excelente, Paula. Gracias por tu respuesta. Y Ricardo ya podría solucionar también. Bueno, les comentaba que con estos temas de la virtualidad, pues bueno, esto sucede, a veces uno se le cae un poco la señal del internet o cuando hay varias personas conectadas a la misma red, también se baja un poco la intensidad de la señal, pero pues tratamos obviamente de que esto no suceda, que no se nos interrumpan las clases en la medida de lo posible. ¿Listo? Vamos a revisar aquí. Aquí creo que ya me deja entrar a la plataforma de la universidad. Y ya les comparto un poco lo que tenemos nosotros en este preciso programa. Bueno, esto sigue como lento. Bueno, bien. Vamos a empezar entonces en forma a lo que venimos, con los temas que vamos a ver este módulo, por lo menos conmigo. Enseguida de esta clase van a ver cuidados básicos de enfermería. Como se pueden imaginar, es una clase muy importante para ustedes y para la formación como enfermeros. La va a dictar una docente que le encanta la docencia, que es una enfermera coordinadora de enfermeras jefes de una institución de salud y que también hace parte del grupo de docentes. Ella pues va a estar con ustedes en la clase de 8 a 10. Mientras tanto, entonces yo voy a compartirles nuestro contenido programático o lo que vamos a llevar a cabo en esta cátedra de anatomía y de fisiología. ¿Listo? Todos están en la imagen ya, ¿cierto? Bien. Entonces, varias cosas. Cuando nosotros decidimos hacer este curso, cuando uno estudia enfermería, desde el punto de vista práctico, o sea, cuando estamos ya en un campo, profe, buenas tardes. Bueno, Ricardo. Cuando estamos en un campo de acción, en una clínica o en una institución de salud, o en lo que nos vayamos a desempeñar nosotros como enfermeros, debemos tener claro varias cosas. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar que nuestro trabajo va a estar encaminado a atender un personal al cual tenemos que tratar como si nos tratáramos a nosotros mismos. Eso quiere decir que vamos a trabajar sobre seres humanos, no vamos a trabajar sobre animales, no vamos a estudiar veterinaria, no vamos a estudiar ingenierías, no vamos a ser mecánicos, vamos a ser enfermeros y nuestra población objeto para trabajar van a ser seres humanos. Independiente de que nos gusta trabajar con niños, nos guste trabajar con adultos mayores, nos gusten los pacientes crónicos, los pacientes con discapacidades, los pacientes del común, de género masculino, femenino, la ginecología, en fin, cualquiera de las áreas que nos lleguen a gustar, las salas de cirugía, porque habrán muchas de ustedes que quieran estar trabajando como circulantes en salas de cirugía, o de repente en instituciones donde manejen temas relacionados con estética y belleza. Todo eso tiene que ver con la formación que nosotros vamos a tener. Pero la población objeto va a ser la misma, ¿sí? Van a ser seres humanos y partiendo de esa base, nosotros tenemos que basarnos en el principio del respeto.
Claro, como seres humanos tenemos sentimientos, todos sentimos, y ese acompañamiento que vamos a hacer como enfermeros, pues va a ser un acompañamiento a esa persona que en ese momento está en una circunstancia de dolor, en una circunstancia de enfermedad o en una complicación médica cualquiera que sea que tenga. Y tienen que encontrar en nosotros como ese apoyo, esa guía, ese calor humano. Fíjense cuántas personas en estos tiempos de pandemia están separadas de sus familias, donde les prohíben un contacto, donde les generan un aislamiento obligatorio y de repente solo van a tener contacto con las personas que le están brindando una atención. Y me refiero a los que están en hospitales o en clínicas, ¿sí? Recibiendo atención médica. Estas personas reciben ese afecto, ese apoyo y esa atención por parte del personal asistencial. Y el personal asistencial es interdisciplinario. Eso quiere decir que ahí vamos a tener terapeutas, médicos, enfermeras, ¿sí? Personas que trabajan hasta en el aseo, y todos van a ser parte de un equipo que van a trabajar con un mismo fin. ¿Y cuál es el fin? Pues atender a las personas que están en esa situación de urgencia o de enfermedad, ¿sí? Específicamente y basándonos en todo eso, pues estos cursos están hechos para que nosotros nos vayamos familiarizando con todo lo que tiene que ver con trabajar en una clínica o en un hospital, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo las cosas básicas, ¿sí? Cuando uno trabaja en ciertas áreas o en ciertas labores específicas, pues uno maneja la terminología dependiendo del caso, ¿cierto? Entonces, una persona que maneja, no sé, pongo un ejemplo, un taller de mecánica. Ellos manejan un léxico propio de ellos y entre ellos se entienden, ¿cierto? En el caso de la enfermería y la medicina sucede exactamente lo mismo. Nosotros tenemos una serie de términos que de principio pueden empezar a ser nuevos para algunos, ¿sí? Pero que van a ser como ese material que vamos a manejar nosotros, y necesitamos comunicarnos y manejar todos el mismo idioma. Es como si fuéramos a aprender inglés. ¿Listo? En el caso de la medicina, pues no es diferente. Por ejemplo, Diana le va a entregar un paciente a Grace, ¿sí? Y al entregarle el paciente, tiene que comentárselo tal cual como es. No le va a decir paciente de 35 años, no, le va a decir por su nombre, ¿sí? Pepito Pérez, paciente de 35 años. A las personas que están en un hospital les gusta que los llamen por su nombre, porque ellos tienen nombre, ellos no son la 212A o la 212B, no, ellos tienen un nombre, ¿cierto? Paciente Pepito Pérez, de 35 años, quien se encuentra con un diagnóstico de fractura del fémur derecho. Está en su segundo día posoperatorio con una fijación externa y un tutor de su fractura. Actualmente recibe analgésicos para el dolor, antibióticos para la infección. El día de hoy refiere no tener dolor. El médico ordena continuar el mismo manejo. Es un ejemplo. Estamos manejando el mismo idioma. Quien lo entrega le refiere al que recibe en esos términos, y quien recibe le tiene que entender. No le va a preguntar Grace a Diana, oye, ¿qué es una fijación y qué es un tutor y qué es un analgésico? ¿Sí me entiendes? Tenemos que manejar los términos. Que la fractura es en el miembro inferior derecho. Ah, bueno, ok. Entonces, cuando nos referimos a las extremidades inferiores, entonces es el miembro inferior derecho, el miembro inferior izquierdo. Que si la lesión es adelante, atrás o al lado, entonces no vamos a decir adelante o atrás, sino vamos a decir anterior o posterior, ¿sí? O lateral izquierdo o lateral derecho, ¿sí? O interno o externo, y así sucesivamente se van a empezar a presentar cualquier cantidad de nombres nuevos
pero pues no nos vamos a asustar. Todos aprendemos a través del tiempo y a través de la práctica. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué significa el término itis? Es un sufijo. Itis, ¿qué significa? ¿A qué les suena? ¿Ni idea? ¿No se arriesgan? ¿Como una infección o algo así? ¿O no? Casi, casi. Itis significa inflamación. ¿Sí? Itis significa inflamación. Entonces, ¿qué se me puede inflamar a mí? Las amígdalas, ¿cierto? Entonces me da una amigdalitis. ¿Sí? Se me puede inflamar el apéndice, me da una apendicitis. ¿Cierto? ¿Qué más se le puede inflamar a uno? El oído, una otitis. Los ojos, las conjuntivas, una conjuntivitis. ¿Sí? Entonces, fíjense que con ese sufijo itis empezamos nosotros a correlacionar diagnósticos. Entonces, cuando ustedes encuentren esa terminación itis, 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 no siempre es infección, es inflamación. ¿Que la inflamación puede ser infecciosa? Claro, pero no sabemos si es una infección viral, bacteriana, por parásitos o por hongos. Entonces, no todas las infecciones necesitan antibiótico, por ejemplo. ¿Sí? Hay unas infecciones que no necesitan antibiótico, como la del COVID, por ejemplo. El COVID no necesita antibiótico. En algunos casos lo dan previniendo que se vaya a sobreinfectar con una bacteria, que les dicen que tomen acitromicina y otras cosas. Pero no necesita un antibiótico porque es un virus, no una bacteria. Bien, esto es para que nos vayamos un poquito empapando de qué es lo que uno tiene que empezar a aprender y a manejar términos relacionados con nuestra carrera. Ya más adelante conmigo van a ver el siguiente semestre patología e infectología. Pues vamos a hablar de enfermedades como tal. Y vamos a hablar de las enfermedades que necesitamos aprendernos, las más comunes. Nosotros en este curso vamos a ver 20 clases, motivo por el cual son 20 sesiones, una para cada día. Una sesión para cada día. Bueno, Ricardo tiene un problema con el computador, creo, y no nos escucha. Desafortunadamente, espérame, yo busco la forma de... Le voy a contestar aquí un momentico a Ricardo y ya vuelvo con ustedes. Bueno, démosle. Creo que sí salió, no le pude contestar. Ricardo. Bueno, bien. Entonces son 20 clases, las cuales organicé de esta manera para que podamos ir avanzando. Entonces el día de hoy, como se pueden dar cuenta, tenemos la presentación, tenemos nuestro contenido programático, que es este que estamos compartiendo en la pantalla, y ese contenido programático es el que vamos a llevar a cabo durante el resto de las sesiones. Hoy vamos a hacer una breve introducción a la anatomía y a la fisiología, ¿sí? Anatomía es el estudio por cortes de nuestro cuerpo y fisiología es el funcionamiento de nuestro cuerpo. Una cosa es saber cómo somos y otra cosa es saber cómo funcionamos. La mayoría de ustedes ya tienen acceso a la plataforma, ¿cierto? Ya se inscribieron, hay otros que están pendientes, pero pues eso se va a hacer
en el proceso. Pero la mayoría ya pueden entrar a la plataforma con su cédula como usuario y contraseña. Y en mi clase, el día de ayer, monté un video que se llama, si no estoy mal, algo así como un recorrido por el cuerpo humano o algo así. Es un video que tiene una duración de 1 hora 40 minutos. Les recomiendo que lo vean, ¿sí? Los que no lo tienen, antes de que se acabe la clase, les confirmo cómo lo pueden buscar para que lo vean. Es un poco fuerte en algunas imágenes, pero pues no somos niños, somos adultos. Se supone que las podemos ver sin ningún problema, sin ningún morbo y sin ninguna cosa de esas, ¿cierto? Entonces, les recomiendo que lo vean. En algún momento lo vamos a discutir, me van a decir qué les pareció. Es un excelente video que nos enseña muchas cosas. Mañana, viernes, vamos a hablar de la organización biológica. Eso quiere decir átomos, células, tejidos, órganos, sistemas y organismos. ¿Qué significa organización biológica? En la organización biológica nosotros hablamos de la unidad más pequeña que encontramos en el universo. Eso no tengo que repetirlo, ustedes lo saben, eso es de bachillerato. ¿Qué es lo más pequeño que tenemos en el universo? Los átomos, ¿cierto? Los átomos son la unidad básica más pequeña del universo. La unidad más pequeña con vida, o sea, que posee vida, se denomina células, ¿cierto? Las células son la unidad de vida más pequeña que podemos encontrar, ¿cierto? Bien. Ricardo, ¿ahora sí me escuchas? Sí, profe, ya, qué pena. No sé, No, tranquilo, tuve no se preocupe. problema ahí de conexión y la verdad no estoy muy acostumbrado a utilizar el Zoom. Qué No pena, se profe, preocupe, gracias. ahí se va acostumbrando, Fresco, no hay afán. Te voy a silenciar un momentico aquí tu micrófono para que escuches la charla y cuando necesitemos, ahorita que te vayas a presentar, volvemos a abrir el micrófono, lo abres desde allá, ¿listo? Listo, profe, gracias, no hay ningún problema, gracias. Ok. Bien. Entonces la célula es la unidad de vida más pequeña que tenemos. La reunión de varias células nos van a formar un tejido, ¿cierto? ¿Quién me da un ejemplo de un tejido? ¿Tejido adiposo? Eso, excelente. Las células de grasa forman el tejido adiposo. Muy bien, Ricardo. Varias células de grasa forman el tejido adiposo. Varias células de hueso forman el tejido óseo. Varias células musculares forman el tejido muscular. ¿Sí? Así sucesivamente. La reunión de varios tejidos nos van a formar órganos. Un ejemplo de un órgano. Hay varios, el corazón, el riñón, el cerebro, ¿sí? El pulmón. Todos estos son órganos, el hígado, la vesícula, el páncreas. Todos son órganos. Y la reunión de varios órganos que están relacionados entre sí nos van a formar un sistema. ¿Quién me da un ejemplo de un sistema? Sistema digestivo. Cardiovascular. El cardiovascular, el Respiratorio. respiratorio, digestivo, eso. La tienen clara. Muy bien. Esos sistemas necesitan tener una relación entre sí, ¿cierto? Para que se nos dé el sistema digestivo que necesitamos, que los órganos que componen el sistema pues hagan parte del sistema digestivo. ¿Cuáles son los órganos del sistema digestivo? Se los voy a mencionar. La boca, la lengua, los dientes, la faringe, el esófago, el estómago, el duodeno, el yeyuno, el ilion, el colon, el sigmoide, el recto, el ano. ¿Sí? Todos esos hacen parte del sistema digestivo y son órganos unidos entre sí para formar el sistema digestivo. Es un ejemplo, ¿cierto? Así funciona con el respiratorio, con el urinario y con todos los demás. Entonces, no nos vamos a complicar.
porque simplemente vamos a estudiar esos sistemas por separado y vamos a empezar a organizarnos en nuestra mente y en nuestro aprendizaje. La reunión de todos esos sistemas, ¿qué es lo que nos forma? Un organismo. Entonces ya este organismo ya es el ser humano como tal. Ese organismo está compuesto por varios sistemas. Entonces, ¿cuántos sistemas tiene el cuerpo? Hay unos libros que dicen que son 12, otros dicen que son 15, otros dicen que son 10. ¿Sí? Que los podemos enumerar, claro. Los podemos enumerar. Piel, colágeno, linfático, óseo, articular, muscular, digestivo, urinario, ¿sí? Endocrino, sangre, circulatorio, genital, no sé si repetí alguno. Esos son los sistemas de nuestro cuerpo. Y cada sistema por separado nos van a formar en conjunto un organismo, que es en este caso el hombre o el ser humano. Bien, esa va a ser nuestra clase de mañana, la organización biológica, de eso se trata. Para el lunes, martes, miércoles y jueves vamos a tener unas clases ya un poco más entrados en la parte de anatomía, para que el próximo viernes podamos sacar nuestra primera nota. ¿Por qué lo hago así? Porque si yo les dejo una única nota como parcial final en la última clase, pues tener una sola nota no es garantía de que nos vaya bien. Mientras que si tenemos 2 o 3 notas es mucho más fácil como poder tener esas opciones de subir una nota o de mejorar en una nota. ¿Listo? Ahora, si ponemos un parcial para el próximo viernes, quiere decir que lo que veamos de hoy al jueves, pues no va a ser mucho tema tampoco para estudiar. No sé si les parezca, ¿estén de acuerdo? Yo escucho opiniones, aquí nada es impuesto. No, por mi parte estoy de acuerdo, profe. No hay ningún problema. Bien, gracias por contestar. Ahora bien, el uso de estas plataformas Zoom nos permiten a nosotros compartir la pantalla de cada uno de nuestros computadores y compartir también informaciones o trabajos. Por ejemplo, yo puedo pedirle a Diana, ¿sí? O a Ángela, o a Grace, o a Natalie, o a Ricardo, que me prepare el tema de la anatomía de los huesos y de las articulaciones. Que lo comparta durante 15 minutos en una clase con nosotros y el resto del tiempo yo les complemento la información. ¿Eso por qué? Porque como vamos a tener 2 notas de parciales, en la nota más bajita que tengan, pues ese trabajo en clase le puede ayudar a subir esa nota y aparte el trabajar sobre un tema también hace que uno lo entienda y lo comprenda mejor. Entonces, pues nosotros no somos en este momento muchos, estamos en espera de pronto algunos más, pero por lo pronto podríamos empezar a generar o a repartir algunos temas para poderlos exponer en clase. Bien, entonces, el próximo lunes vamos a hablar de planos corporales, de la ubicación del cuerpo en el espacio y de abordaje de algunos términos técnicos. Entonces fue lo que les mencioné ahorita. Nuestro cuerpo se divide por planos, en superior e inferior, anterior y posterior, ¿sí? En externo e interno o en derecho y en izquierdo. Esos son los planos y la ubicación de nuestro cuerpo. Vamos a trabajar en eso el lunes. El martes vamos a ver todo lo que tiene que ver con la definición como tal de anatomía y la clasificación y los tipos de anatomía. Esto es una exclusiva o clase exclusivamente para esto, porque pues realmente son varias cosas las que hay que anotar. A partir de ahí ya vamos a hablar del estudio de los huesos, que se llama osteología, y del estudio de las articulaciones en un solo día, que se llama artrología. ¿Cuántos huesos tiene nuestro cuerpo humano? ¿Qué tipos de huesos son? ¿Cuáles son los huesos planos? ¿Cuáles son los huesos largos? ¿Sí? Y cómo se articulan entre sí. La unión de un hueso con otro hueso se llama articulación.
¿Qué tipos de articulaciones tienen nuestros huesos? Hay unas articulaciones que son inmóviles. Por ejemplo, las articulaciones de la cabeza. En la cabeza nosotros tenemos 2, 4 o 6 huesos que están unidos o fusionados por unas líneas o suturas, pero no se pueden mover. Nuestro cráneo es sólido, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, esa se llama una sinartrosis, cuando nuestras articulaciones son inmóviles. Y una diartrosis cuando son muy móviles, como es el caso del codo, el hombro, la rodilla y los dedos de nuestras manos o los puños. Esas son articulaciones móviles, muy móviles de hecho, porque son las que nos permiten correr, saltar, bailar y demás. Eso lo vamos a ver en esta clase de anatomía ósea y articular. Luego vamos a ver anatomía muscular. El estudio de los músculos se llama miología. Miología. Y por último, la otra semana vamos a ver o vamos a tener nuestro primer parcial, parcial número 1. Hasta aquí ya tenemos las primeras 7 sesiones. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí ya tenemos términos nuevos. Osteología, artrología, miología, ¿sí? Estudio de los huesos, las articulaciones y los músculos. Les voy a poner, ¿alguien sabe cómo es el prefijo de la célula? Al prefijo de la célula se le llama cito. ¿Han escuchado hablar del cito? Cito significa célula. Cito significa célula. ¿Cómo se le llama al estudio de las células? Según esto. Por ejemplo. ¿Quién se quiere ganar el primer 5? ¿Cómo se llama al estudio de las células? Sencillo. Si el estudio de los huesos se llama osteología, el estudio de los músculos se llama miología, y el estudio de las articulaciones se llama artrología, el estudio de las células, que son citos, se va a llamar... ¿Citología? Eso, muy bien. Citología. Citología significa el estudio de las células. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes les digan una citología, no solamente lo relacionen con ese examen que le hacemos a las mujeres cada año para ver cómo están en cuanto al cuello uterino, no. La citología es estudiar las células de cualquier parte del cuerpo. Nosotros podemos hacer una citología de un hueso, podemos hacer una citología de un músculo, podemos hacer la citología de cualquier parte del cuerpo que tenga células. ¿De acuerdo? Por eso, cuando un médico a una mujer en una consulta le pide la citología, tiene que especificar que diga citología cérvico-vaginal, por ejemplo. ¿Ya? Pero yo puedo pedir una citología para estudiar cualquier célula del cuerpo. Eso tiene que quedar claro. ¿Listo? ¿Cómo se estudian los cánceres de piel? Le quitan un pedazo o una biopsia de la piel donde creemos que puede haber una lesión maligna y se lleva a un estudio citológico, o sea, una citología de esa muestra. Entonces, citología es el estudio de las células. ¿Listo? ¿Por qué les hablo de este término cito? ¿Sí? Porque a partir de ahí vamos a estudiar las células del cuerpo. Les voy a poner ejemplos. La célula del hueso se llama osteocito. ¿Listo? La célula del hueso se llama osteocito. La célula del músculo se llama miocito. ¿Ya?
Otro ejemplo, a ver, ¿cuál sería? Ni idea, ¿cierto? Bueno, en las células de la sangre tenemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, esos se llaman leucocitos. El otro se llama eritrocitos, los glóbulos rojos. ¿Sí? Las plaquetas no se llaman plaquetas, sino se llaman trombocitos. Y fíjense que todos terminan en cito. Osteocito, miocito, leucocito, eritrocito, trombocito. Quiere decir que son células. Célula de hueso, célula de músculo, célula blanca de defensa o glóbulos blancos, célula roja o eritrocito y plaqueta o trombocito. Esto lo vamos a ir aprendiendo con el transcurso del curso. Pero quiero que se vayan llevando una idea de que no es tan complicado. Lo que necesitamos es correlacionar cosas y a partir de eso las podemos ir aprendiendo. Bien. ¿Hay algún voluntario que quiera hacer la primera exposición? Fíjense que estas son fáciles. No sé si alguien quiera hacer la del sistema nervioso, que esa es un poquito más compleja. A mí me gustaría. ¿Quién dijo yo primero? ¿Ricardo? Las mujeres, démosle caballeros. Listo. No, yo hago la de nerviosa. Uy, ¿quién dijo que quiere hacer la del sistema nervioso? Yo. ¿Dónde estoy yo? Es que no te veo aquí. Ángela. Ah, Ángela. Quieta. Bueno, bien, muy bien, Ángela. Eso se llama tener actitud. Bien, Ángela va a hacer sistema nervioso. Bueno, entonces espérate, yo miro aquí en nuestro programa. Sistema nervioso. Eso está en la sesión número 2. Bueno, porque es que son tantas sesiones como alumnos, pues no, somos menos. Pero entonces, bueno. La parte de los huesos y los músculos y las articulaciones la voy a dar yo. Listo. O sea, mejor dicho, antes del primer parcial nadie va a exponer. A partir de ahí vamos a exponer. Entonces, Ángela dijo, sistema nervioso, lo voy a colocar acá de una vez en mi lista de trabajo. Ángela Garzón. Bien. Sistema respiratorio, digestivo, perdón. Yo el respiratorio. Ok, respiratorio para Grace. Yo el digestivo. ¿Quién dijo digestivo? Paula. Paula. Digestivo para Paula. Yo quiero el cardiovascular. ¿Sofía? Sí, señor. Cardiovascular. Sistema circulatorio y sangre. Para Sofía. Listo. No se afanen que temas todavía quedan, muchachos. No van a pensar que se van a quedar sin el tema para exponer los que faltan. Entonces, ya tenemos digestivo, ya tenemos respiratorio. ¿Quién quiere hacer el urinario? Yo, Natalie. Natalie, urinario. Bien. Nos queda linfático, endocrino, sentidos, reproductivo, tegumentario, piel. John, ¿cuál quieres hacer? Nos quedan órganos de los sentidos, pero bueno, esos son dos clases diferentes. Porque tenemos que dividir una para solo visión y audición y otra para gusto, olfato y tacto. Entonces esa dejémosla pendiente. Más bien, o hacemos reproductor o endocrino o linfático. Endocrino para John. Sistema endocrino, John Alexander. El linfático yo. ¿Y el linfático quién? ¿Diana? Sí. Sistema linfático. Diana, bien. ¿Quién me falta? Ninguno, ¿cierto? Ah, sí. Profe, me voy con el reproductivo. Puede ser, no tengo ningún con eso. Sistema genital y reproductivo. Listo, Ricardo. Listo. Vale, profe. Bien.
Tiene que ser por separado masculino y femenino, ¿no? En ese sí, porque ese es el único Perdón, que varía. profe. Dime. Perdón, profe, ¿cuál queda faltando? Yo no he elegido. Ya te digo el tuyo. Nos quedaría pendiente piel y tegumentos. Sistema tegumentario o piel. ¿Listo? ¿Sistema qué, perdón? Sistema tegumentario o piel. Bueno, gracias. Yo le notifico a usted también que por cualquier cosa que él vaya a decir que se la haya perdido. Piel. Pon cuidado que cuando hablamos de piel hay que decir que ese es el órgano más grande de todo nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces es importante en esa presentación estar muy claros. Bueno, ¿qué nos queda faltando aquí? Ok. Bueno, entonces, después de ese primer parcial, vamos a ver entonces, ya cada quien sabe qué temas vamos a presentar. Vamos a ver en el orden sistema digestivo, luego sistema respiratorio, luego urinario, luego tegumentario o piel, luego nervioso, órganos de los sentidos, visión, audición, gusto, olfato y tacto, reproductivo, circulatorio y sangre, endocrino y linfático. Hasta ahí quedamos completos. La última clase la dejamos para hacer como una especie de taller de cómo es el abordaje y la exploración física del cuerpo humano, cómo se maneja la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, que son las 4 herramientas que tenemos para hacer un examen físico. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? No, señor. Bueno, bien. Yo sí tengo una. Dime, Ricardo. La exposición obviamente tiene que ser diapositivas y una presentación. Es lo ideal, porque es digamos que es una forma fácil en que uno pueda presentar aquí para los compañeros una exposición, ¿sí? No hay como lo que uno está viendo, o sea, lo que uno ve acá en la pantalla, pues lo orienta mucho más y es mucho más fácil para ustedes. No se trata tampoco de que pongan una diapositiva y la leamos y la leamos y la leamos, sino que la expliquemos. Así sea algo que le agreguemos o le comentemos algo al respecto de lo que estamos explicando, ¿sí? Porque pues la información la saca uno de internet y la pega, pero no es solo leerla, sino realmente entenderla. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bien. Bueno, vamos a detener un momentico. Aquí está. Ese es nuestro contenido programático. Y terminamos con la evaluación final, que es el último día. La subimos a la plataforma, como les digo. Y de ahí nos estaremos evaluando. Bien. Vamos a cerrar aquí esto. A ver qué pasó, a ver si ahora sí me deja entrar. Bueno, algo sucede con la plataforma porque no me ha dejado abrirla hoy. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda de esta clase para hacer una breve introducción a la anatomía. Entonces, esta es la manera como ustedes pueden hacer las exposiciones y las presentaciones, Ricardo. En PowerPoint, por ejemplo, y pues es fácil, la comparten, cada uno comparte desde su computador la pantalla y pueden ir pues socializando la información. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar hablando entonces de qué es la anatomía. Es
Es una rama de las ciencias naturales relativa a la organización estructural de los seres vivos. Eso quiere decir que la anatomía aplica para todos los seres vivos en cuanto a su estructura, ¿sí? Entonces, quienes estudian veterinaria van a ver anatomía veterinaria, van a ver la anatomía de los animales a los cuales están estudiando. Y en el caso de nosotros, pues hablamos de la anatomía humana, ¿cierto? La anatomía humana en el caso nuestro. Bien. Estudia la estructura, forma, relaciones de las diferentes partes del cuerpo de los seres vivos. Es una de las ciencias básicas de la vida, muy relacionada con la medicina y otras ramas del área de la salud. Entonces, por allá en Francia hubo unos médicos muy entregados al tema de la anatomía, de apellidos Letestit y Latarjet, y ellos hicieron un compendio de anatomía descriptiva. Un compendio de anatomía descriptiva es un libro con solo letras más que dibujos, donde describían parte por parte la anatomía del cuerpo humano, y ellos se tomaron toda una vida para hacer ese trabajo. En las facultades de medicina actuales, ese es el libro fuerte que se utiliza para estudiar anatomía. Anatomía descriptiva de Letestit y Latarjet. Y era muy chévere porque le explicaban a uno de una manera muy descriptiva cada una de las estructuras del cuerpo. Entonces, por ejemplo, en el tiempo en que yo estudié anatomía, los exámenes eran sobre un cuaderno con hojas en blanco, ¿sí? Y a uno le pasaban su cuadernito con 20 hojas en blanco y una bolsa tenía aproximadamente 1000 preguntas. Cualquiera de los estudiantes sacaba una pregunta. Pregunta 585. Apófisis odontoides, descripción. Y uno tenía que describirla haciendo, pues, no exactamente como lo decía el libro, pero tratando de que fuera muy similar. Nos decía apófisis odontoides, protuberancia vertical de la segunda vértebra cervical y que sirve como articulación y eje para los movimientos de la cabeza. Bien, con eso pasaba uno. Pero es una forma de describir cómo se hace el estudio sobre un cuerpo humano o sobre un ser vivo. Es realmente muy chévere y muy interesante al que le gusta. Anatomía significa cortar por partes. Eso significa ese término. La palabra originaria del latín anatomía y viene del griego abaron, que significa disección o cortar. Y ana y tome significa por partes y corte. Entonces, cuando empezaron a analizar un cuerpo humano, obviamente sobre cadáveres y eso, pues empezaron a estudiar cómo estaba compuesto. A partir de ahí empiezan los estudios de la anatomía como tal. Y significa cortar por partes. Siguiente. Tenemos la anatomía del desarrollo, la anatomía microscópica y la anatomía macroscópica. Anatomía del desarrollo hace referencia a la embriología. Cómo se forma un ser vivo, cómo se fecunda un ser vivo, cómo es su evolución durante su gestación al interior del vientre materno, en su vida intrauterina. ¿Cómo es ese desarrollo embriológico? La anatomía microscópica nos habla del estudio de los tejidos, de las células y los tejidos. A eso se le llama histología, al estudio de los tejidos del cuerpo. Y lo macroscópico es todo lo que ya podemos ver sin necesidad de un microscopio. Entonces, si nosotros sacamos el hígado de una persona y la ponemos
en una mesa de trabajo vamos a ver el hígado, vamos a saber cuál es su forma, vamos a saber cuáles son sus bordes, cuál es su cuerpo, cuál es su parte anterior, superior, inferior, y lo podemos describir. ¿Sí? Si sacamos el corazón, lo mismo. Cuando uno aprende anatomía, a veces utiliza órganos de otros seres vivos que son similares al del cuerpo humano. Entonces uno utiliza el riñón de un cerdo para estudiar el riñón, por ejemplo. Entonces uno va a la fama y le recomienda al señor carnicero que le consiga para dentro de 8 días unos riñones de cerdo. Y esos riñones los llevamos a un laboratorio, hacemos una disección y son idénticos al de un riñón humano, porque tienen las mismas estructuras, se le puede diferenciar la corteza, la médula, los cálices, todo lo que forma el riñón de un hombre se puede diferenciar en el riñón de un cerdo. Entonces uno podría, a partir de esas estructuras tan similares, hacer un estudio muy comparativo y muy cercano a la realidad de lo que sería un riñón nuestro. Y así con otras estructuras del cuerpo. Aquí tenemos lo de embriología. Discúlpeme un segundito. Como les decía, la embriología hace referencia a este nuevo ser que se está gestando, cómo se produce esa gestación, dónde se produce la gestación. ¿Hay alguien que sepa? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Dónde se produce el embarazo? Este es el útero, esta es la trompa de falopio y este es el ovario. ¿Dónde se embaraza una mujer? ¿Qué parte de la anatomía, no? ¿En el ovario? ¿Quién dijo? Ricardo. Bien. Pues sí. Cuando una mujer está ovulando, el embarazo se produce aquí, en el ovario. Y ese óvulo que ya se fecunda se empieza a multiplicar sus células y empieza a hacer su migración. Y aquí lo ven ustedes que él va andando hacia el útero. Cuando llega al útero, se instala en el útero y las hormonas de la mujer ya se han adaptado para que no vaya a producir menstruación, sino que le ayude a hacer un ambiente favorable para el crecimiento de ese nuevo ser. A veces se queda creciendo en la trompa y sigue creciendo y sigue creciendo, y ahí es cuando se producen los embarazos ectópicos. ¿Han escuchado hablar del embarazo ectópico, cierto? Entonces, en un embarazo ectópico lo que pasa es que se produjo el embarazo, ese bebé sigue su recorrido hacia el útero, pero resulta que en ese recorrido se quedó a mitad de camino, pero él sigue creciendo, ¿sí? Y sigue creciendo. Y resulta que las trompas de falopio no tienen la misma capacidad del útero para distenderse. Entonces se van a romper. Pero antes de romperse, obviamente ellas avisan. Le generan al paciente dolor, le generan una especie de sangradito. Y le dicen al médico, hágale una ecografía porque esta mujer puede tener un embarazo ectópico. Y claramente en el examen de sangre sale un embarazo positivo. En la ecografía muestra que el embrión no está en el útero donde debe estar, sino que está por fuera de. Cuando está por fuera del lugar, a eso se le llama una ectopia. Por eso se llama embarazo ectópico. ¿Listo? Entonces hay que solucionarlo. Con medicamentos inicialmente. Y si no se logra con medicamentos, toca operar. Entonces fíjense que la embriología... Hay que saber que una mujer cuando se embaraza no es porque, perdón, su óvulo se fecunde en el útero, sino que se fecunda en una de sus trompas. ¿Queda claro el concepto? Bien. Histología significa estudiar los tejidos del cuerpo. ¿Cuántos tejidos tenemos? Hay 4 tejidos principales y hay otros que se llaman subgrupos de tejidos. Pero los tejidos principales son el tejido muscular, el tejido nervioso, el tejido epitelial y el tejido conectivo. Los voy a subrayar aquí.
el conectivo, el epitelial, el muscular y el nervioso. Solamente estos 4 que subrayé son los grupos importantes de tejidos. Todos los demás son tejidos adicionales o subgrupos de tejidos. Epitelial, conectivo, nervioso y muscular. Bien. Excelente, bueno. Vamos a continuar. Anatomía macroscópica, como les dije, es esa anatomía que podemos ver con nuestros ojos. No necesitamos de un microscopio para verla. Mientras que en la anterior necesitamos este aparatico que es un microscopio para poder diferenciar estos tejidos. En la macroscópica no, es lo que vemos a nuestro alcance visual. ¿Listo? Bueno, aquí hablamos de unas formas de estudiar la anatomía. Hay una que se llama descriptiva o sistémica. Esa fue la que les mencioné del libro de anatomía de los franceses. Describe elemento por elemento y divide al cuerpo en aparatos y sistemas. Hay otra que se llama topográfica, es dividir al cuerpo en regiones o en zonas. También es una forma de estudiar anatomía. Anatomía de la región superior, de la región inferior o zonas del cuerpo. Anatomía del abdomen, por ejemplo. ¿Sí? De superficie, cuando hablamos de estructuras observables exteriormente o palpables bajo la piel. Y se estudia mediante palpación. Quiere decir que cuando uno utiliza sus manos para tocar un cuerpo, a través de esa valoración, puede uno determinar qué es normal y por lo mismo, cuando uno sabe qué es normal, puede determinar cuando algo está alterado o anormal, ¿cierto? Entonces, a ustedes los médicos les insistimos en el autoexamen de seno, por ejemplo, ¿cierto? Entonces le dicen, mujer, colóquese enfrente de un espejo, ¿sí? Coloca sus manos en la cintura y lo primero que tiene que valorar es el tamaño. No siempre es el mismo, pero no debe ser tan diferente entre una glándula y la otra. El color de la piel debe ser igual. Si existen zonas de cambios de coloración, vamos a empezar a poner cuidado. Luego van a hacerse el autoexamen, entonces para eso van a subir un brazo por detrás de la cabeza y con la mano contralateral se van a empezar a hacer el movimiento de la exploración de su seno. Y así sucesivamente. Eso es una anatomía de superficie. Como uno ya sabe que es normal, cuando toca algo que le parece que no es normal, pues tiene que ponerle cuidado. Anatomía comparada es comparar distintas especies animales. Entonces, pues ahí ya entramos a hablar más de formas o morfología cuando comparamos el cráneo de un animal con el cráneo nuestro, por ejemplo. Y la anatomía clínica, que hace énfasis en estructuras, función en relación de situaciones de índole médico-clínicas. Importante por su papel en la resolución de problemas. Entonces, cuando uno conoce la clínica de los pacientes, puede ayudar a resolverle sus problemas. Clínica hace referencia a cómo se encuentran ubicadas las estructuras, si algo se aumenta de tamaño, ¿sí? Si algo no está funcionando bien, pues eso va a generar algunos síntomas. Cuando hablamos de esa anatomía por regiones, entonces fíjense que hablamos de la región dorsal, de la región glútea, de las extremidades inferiores, de las extremidades superiores, de toda la región posterior del cuerpo, de la cara anterior del cuerpo, de la región torácica, de la región pélvica, de la región perineal, ¿sí?
de la región de cabeza y cuello, ¿sí? Entonces uno lo que necesita es, primero, pues empezar a conocer cuáles son esas zonas del cuerpo. Pues cabeza y cuello queda clarísimo, miembros superiores e inferiores también, pero tenemos que aprender a discriminar entre región torácica, región abdominal, región pélvica o perineal, región dorsal, región glútea, ¿sí? Región poplítea. Cada uno de estos tiene unos nombres específicos que vamos a aprender a medida de que vamos aprendiendo anatomía. Ya me va a quedar sin voz, no había hablado mucho. Bueno, siguiente. Y no me ayudan. Bueno, anatomía radiológica, esta también es importante. En la anatomía radiológica, ustedes saben que siempre que uno tiene un golpe, el médico le va a pedir una radiografía porque la radiografía es una herramienta indispensable para nosotros los médicos, sobre todo cuando valoramos traumas. Entonces uno en una imagen puede hablar de mire todas las partes que puede tener un simple antebrazo, un cúbito y un radio, ¿sí? Todo lo que se pueden imaginar que puede discriminar uno en una imagen. Son muchas partes realmente. Pero pues, claramente uno acá identifica zonas del cuerpo y, como les digo, hay que aprender a manejar la terminología. Si, por ejemplo, yo tuviera una fractura del radio o del cúbito, ¿sí? Entonces eso se vería reflejado acá en la radiografía, ¿cierto? Acá, digamos, se partió el hueso, aquí. Bueno, hay una fractura. Es una fractura no del cúbito y del radio, sino solamente limitada al radio, ¿sí? Se limita solamente a este hueso, ¿sí? Entonces uno simplemente dice, tenemos una fractura lineal no desplazada del tercio externo o distal del radio, derecho o izquierdo. Esa es una forma de darle la definición a esa lesión, ¿sí? Pero hay que manejar los términos. Fractura lineal no desplazada del tercio distal del radio derecho. ¿Cómo saben ustedes cuál es el cúbito y cuál es el radio en su brazo? ¿Quién me dice? Nosotros aquí ¿El radio es el del pulgar? Exactamente. ¿Por qué? Nosotros decimos que el dedo gordo o el pulgar, perdón, aquí en la imagen, es la antena del radio. ¿Listo? Esa es una forma para que uno se lo aprenda. Es la antena del radio, entonces quiere decir que si uno le sigue la línea al pulgar, se va a encontrar con el radio. ¿Listo? Entonces esos dos huesos que tenemos en el antebrazo, el del radio va a ser el que corresponde al pulgar. Estos muchachos están volando, ya me di cuenta. La anatomía comparada, dijimos que era compararla con la anatomía de los animales. Entonces aquí tenemos equino, bovino, porcino, varios tipos de especies animales y la anatomía al compararla, pues todos tienen costillas, todos tienen extremidades, en este caso no son superiores e inferiores, sino anteriores y posteriores, ¿sí? Eso cambia un poco la cosa, ¿sí? Pero la cavidad craneal es la misma, tienen los ojos, las orejas, hay muchas cosas que se pueden considerar que son similitudes, pero también van a haber marcadas diferencias. Pero ellos van a tener sistema binario, digestivo, respiratorio, igual que los seres humanos. Bueno, tan es así que a veces a alguien se le enferma la mascota al perro y llaman al doctor, al médico y ay, ¿usted que es médico? ¿Cuánto le doy de ibuprofeno al perro? ¿Se le puede dar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se le puede dar o no? No creo. ¿Ah? No, es diferente. Hay ciertos medicamentos que pues van encaminados, pero la mayoría no, son diferentes. De uso veterinario y uso médico son diferentes, pienso yo. En algunos, claro, pero en otros no. ¿Sí? Si un animalito tiene una infección aquí en la piel porque se hizo una herida, el antibiótico es el mismo. Es cefalexina, dicloxacilina, amoxicilina, penicilina, esos son los mismos.
Y si uno le calcula el peso y dice, ah, este pesa 50 kilos, entonces vamos a darle 80 miligramos por kilo de peso, le tocan tantos miligramos cada 8 horas. Es casi lo mismo, casi que sí. Obviamente hay otros fármacos que no se pueden utilizar, pero casi que siempre podría asegurarles que es muy similar el uso de ciertos medicamentos. Cuando les hablaba de anatomía palpatoria, uno tocando puede evidenciar si tenemos un esguince, una inflamación, una masa o cualquier cosa relacionada. Cuando generamos dolor al tocar, tenemos que mirar qué es lo que está generando el dolor. Eso es como una alerta o un llamado de atención. Bien. Anatomía comparada, ya la mencionamos. Murciélago, humano, delfín, ave, caballo. Las estructuras son, hay una similitud estructural en las extremidades de los vertebrados, por ejemplo, fíjense. Entonces, la anatomía comparada es la que investiga esas homologías o similitudes estructurales, ¿sí? Bien. Aquí tenemos una lista de algunos de los sistemas más importantes que tenemos nosotros por estudiar. El sistema esquelético, que es el mismo sistema óseo, el sistema articular, el muscular, nervioso, circulatorio, digestivo, respiratorio, urinario, reproductor o genital y endocrino. Aquí nos quedan faltando algunos, pero pues esto es la gran mayoría. Entonces, claro, uno los puede estudiar por separado, pero generalmente están correlacionados. Por ejemplo, el sistema nervioso, existe el sistema nervioso central, pero en la parte periférica va a estar relacionado con todo, con las vísceras, con los músculos, con los huesos, con los sentidos, con la respiración, con todo. Bien. Bueno, los noto como aburridos. ¿Están cansados? No, para nada, poniéndole cuidado. Ah, bueno. Interesante. Bueno. Bueno, está bien. Gracias. Bueno, vamos a ver qué más tenemos acá. Bueno, esto lo vamos a ver mañana, que es un sistema, que es un aparato. Aquí tenemos lo mismo, los sistemas, uno por uno, algunos, ¿no? Los huesos y las articulaciones casi que se pueden considerar un solo sistema, aunque el sistema articular es uno y el óseo es otro, pero forman el sistema osteoarticular. El muscular, que es todas esas fibras de músculos necesarias para que este esqueleto se pueda mover y podamos generar ese movimiento. La circulación tiene como órgano principal el corazón y a partir de ahí vamos a tener arterias y venas. En toda la literatura, en todas las anatomías, las arterias siempre van a estar representadas con color rojo y las venas van a estar representadas con color azul. ¿Listo? Eso es importante. Siempre que ustedes vean el sistema circulatorio, las arterias son rojas y las venas son azules. ¿Cuál es la importancia de la diferencia entre una arteria y una vena? Que una lleva sangre con oxígeno y la otra lleva sangre con dióxido de carbono o con desechos. ¿Por dónde tomamos el oxígeno? Por la respiración. ¿Por dónde eliminamos el dióxido de carbono? Por la respiración. Entonces ese sistema respiratorio es el que nos hace ese intercambio de gases, oxígeno y CO2. Sistema digestivo que lo mencioné al principio, boca, lengua, faringe, esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ileón, colon, demás. El sistema urinario. El sistema urinario solo se divide en dos partes. El que les corresponde a urinario, pues le tocó relativamente fácil.
La parte relacionada con la producción de la orina, que se limita al riñón. Los riñones son la fábrica y los órganos hechos para producir orina. Todo lo demás se llaman vías urinarias. ¿Por qué? Porque la orina que se produce en los riñones necesita unas vías de transporte. Entonces, el sistema urinario se divide en riñones y vías urinarias. Los riñones son la fábrica de orina y las vías urinarias son el transporte de esa orina hacia el exterior. Son los ureteres, la vejiga y la uretra. Y ahí termina nuestro sistema urinario. El sistema nervioso, que se divide en sistema nervioso central y periférico. El central es el cerebro y la médula, y el periférico son todos esos nervios que van hacia la periferia del cuerpo. O sea, van a llegar hasta los dedos. Van a tener 3 funciones. El sistema nervioso solo tiene 3 funciones. Una función sensitiva, una función integradora y una función motora. No hay más, o sea, no nos vamos a complicar con ese tema. Cuando uno habla de sistema nervioso, función sensitiva, todos los receptores que tenemos para recibir información del exterior. Entonces, en los ojos tenemos fotorreceptores para recibir información de ondas luminosas. En los oídos tenemos mecanorreceptores para recibir las ondas sonoras. En la piel tenemos receptores de tacto, receptores de dolor, receptores de calor, receptores de frío, receptores de presión. Todo eso lo recibimos en todo lo largo de nuestra piel. Y esa información se lleva hacia el centro de mando donde integramos la información y reaccionamos con la parte motora. Entonces les voy a poner un ejemplo. Nosotros nos chuzamos el dedo con una aguja. Sentimos la presión y el dolor que nos ejerce la aguja, ¿cierto? Esa información se lleva al cerebro y el cerebro le da a uno una orden de quite el dedo de ahí porque se está chuzando. Eso pasa en cuestión de milisegundos, es más rápido que la velocidad de la luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso funciona con electricidad. Recibimos la información de que nos chuzamos, de una vez quitamos el dedo, ¿sí? Pero créanme que esa información sube primero al cerebro y el cerebro da la orden de que quite el dedo. Eso pasa muy rápido, casi que ni siquiera lo podemos percibir. El sistema reproductor, pues hay que hacer la diferenciación entre el sistema genital masculino y el femenino, sus características y demás. El sistema linfático, que es muy similar al circulatorio, fíjense, casi que acompaña a las venas y a las arterias, pero ese sistema se llama linfático porque por él no va sangre, ni arterial ni venosa, sino que viaja a un líquido que se llama la linfa. Y la linfa es un producto que está compuesto por células que nos defienden de agresores externos. Entonces, ese sistema linfático tiene todos esos conductos linfáticos y aparte tiene unas cadenas que se llaman cadenas ganglionares. Quiere decir que nosotros tenemos ganglios en el cuello, en las axilas, en la ingle y en otras partes del cuerpo. Si tenemos una infección en la garganta, se nos inflaman los ganglios del cuello. Pero si tenemos una infección genital, se nos inflaman los ganglios de la ingle. Y si tenemos una masa en el seno, se nos inflaman los ganglios de las axilas. Y así sucesivamente. Cuando se le inflama a uno un ganglio, quiere decir que cerca de ese ganglio tenemos un proceso infeccioso. Entonces es un punto de alerta, ¿sí? Pero si se inflama todo el conjunto, pues tenemos una leucemia, ¿ya? Entonces eso hace la diferencia entre la anatomía de unas partes con otras. El sistema hormonal también es muy importante. Las hormonas se producen a través de glándulas del cuerpo. Entonces tenemos glándulas sebáceas que están en todos los poros de nuestro cuerpo que producen folículos pilosos por donde nace el vello, ¿sí? Tenemos glándulas sudoríparas, son esas glándulas que hacen que nosotros sudemos cuando hacemos alguna actividad física y nos mantengan regulada la temperatura de nuestro cuerpo. Tenemos unas glándulas suprarrenales. Encima del riñón hay unas glándulas que producen
unas hormonas que se llaman los mineralcorticoides, el cortisol. Entonces, a veces ustedes han escuchado que va a la droguería que le pongan una hidrocortisona, una betametasona, ¿sí? Una dexametasona. Esas son hormonas que se sintetizan en el riñón, pero que a veces uno las necesita y las consigue de manera sintética en una droguería. Cuando estamos cansados y tenemos que estudiar para un examen y tenemos sueño, pues le damos desde nuestro cerebro la orden a las glándulas suprarrenales que produzcan cortisol y el cortisol nos pone en vigilia, en alerta y nos quita el sueño. O cuando llegan a las 11 de la noche cansados de la universidad y los llama el mejor amigo y les dice, hoy es viernes, vámonos que estamos tomando, entonces ustedes salen a tomar. Resulta que tienen que segregar cortisol para que amanezcan despiertos, porque si no se van a quedar dormidos a la medianoche. Entonces son cosas que nuestro cuerpo activa de manera voluntaria para mantener lo que nosotros necesitemos. Tenemos la glándula tiroides, que ustedes saben que es muy común en nuestros días. La gente sufre de hipotiroidismo, hipertiroidismo. El que sufre de hipotiroidismo se le sube el peso, le da obesidad. Entonces aumento de peso, caída del cabello, piel seca, uñas débiles, estreñimiento, alteraciones del periodo. Esos son los síntomas de un hipotiroidismo. Y el hipertiroidismo, delgadez extrema, taquicardia, se le salen los ojos de las cuencas o de las órbitas. ¿Sí? Son características de alteraciones de las hormonas. Y el respiratorio, que ya les mencioné, entra oxígeno y sale CO2, intercambio gaseoso, muy importante. Bueno, vamos a ver, bien, hasta aquí una pequeña introducción. No voy a seguir más allá porque aquí ya viene una parte que es historia y la historia los va a dormir. ¿Listo? Voy a parar aquí un momentico esta presentación y les voy a dar las fechas de sus presentaciones. ¿Les parece? Vale, profe. Bien, entonces, vamos a buscar aquí este calendario. Tenemos sesión 9, sesión 16. Bien, Paula quedó en la sesión 8. ¿Cierto, Paula? Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Lunes siguiente sería viernes 4. Lunes 7. Listo, profe. Lunes 7, Paula. Bien. Martes 8. Grace. Sí, señor. Martes 8. Miércoles 9, Natalie. Urinario. Jueves 10. ¿Me recuerdas tu nombre? ¿Teodora? Sí, señor, Teodora Alvear. Listo, Teodora. El jueves 10. Viernes 11, Ángela. Sistema nervioso. Viernes. Lunes, martes, miércoles. Luego seguimos. Buscamos acá. Íbamos en viernes 11 con Ángela. Y luego el miércoles 16, Ricardo, genital reproductivo. Vale, profe, recibido. Jueves 17, Sofía. Viernes 18, John. Vale, Doc. Y quedaríamos para el lunes 21 con Diana. El 22 ya es
la última clase, y el 23 el examen final. Listo, ya quedaron las fechas. Entonces quedamos claros con eso. ¿Cierto? Sí, profe, claro. Bueno, muchachos, ¿preguntas? Todos los que tienen acceso a la plataforma tienen el enlace de la siguiente clase. Los que no, ¿hay alguien que no tenga acceso a la plataforma ahorita? Que no los hayan contactado para la clase que sigue. ¿No? Bueno. Disculpe, profe, tengo una pregunta. ¿Me recuerdas el tiempo que debe durar la exposición, por favor? Pues yo considero que de 15 a 20 minutos. ¿Sí? Si quieres durar media hora, una hora, yo no me pongo bravo. Pero como mínimo eso. ¿Listo? Sí. Lo que sí recomiendo y que me gusta a mí es no tanto que realmente expliquemos un poquito el tema. ¿Listo? Listo. Listo, Ángela. Yo ahorita te doy el enlace. Señor. Qué pena interrumpirlo, profe. Es que, bueno, resulta que lo del Zoom, pues hasta ahora, la verdad, yo soy muy sincero, yo casi no lo manejo, ¿sí? Y es que por eso fue que tuve el problema hoy técnico con la parte de escucharlo. Sí. La plataforma es lo que nos dieron, el código que nos dieron, y por medio de la plataforma de lo que viene con lo de la cédula. Uno se mete por ahí y ingresa para la siguiente clase por ahí. O el profe nos envía otra vez el... No, yo opté por crear el grupo de WhatsApp y enviarles el enlace. Pero digamos, okay. digamos que yo no lo hubiera hecho. Ustedes habrían tenido que ingresar a la plataforma, buscar el curso de anatomía y ahí aparece el enlace para la clase. Entonces, con la profesora que siguen, pues van a hacer eso. Entran por la plataforma con la cédula, usuario y contraseña, buscan el curso de ella que se llama Cuidados Básicos de Enfermería y ahí aparece enlace para la clase virtual. Le dan clic ahí y automáticamente los envía a Zoom a la clase de ella. Profe, qué pena, una pregunta. Lo que pasa es que yo tenía un inconveniente porque a mí o sea, no me pusieron en ninguna lista en enfermería, sino estaba en veterinaria. Sí. Hubo un error. Ok. Entonces, pues no sé si ahorita sí puede ingresar normal o tenga que hablar con ella o cómo puedo hacer, porque no estoy incluida en ninguna de las listas que salen en enfermería. Bueno, para esta clase, para la mía, yo les di un número. Cuando ustedes están en Zoom y les dan entrar a reunión, ahí les pide el ID de la reunión a la que van a entrar. Entonces, les voy a dictar el ID de la reunión con la docente que van a tener enseguida. ¿Listo? Ese ID es este número que les voy a dictar. 315 568 4312. Parece un número celular, pero ese es el ID de la reunión. 315-568-4312. Entonces, lo único que hacen es abrir Zoom. Cuando estén en su perfil de Zoom, le dan ingresar a la reunión. Y ahí en ingresar a reunión les pide el ID. Y ese es el ID que van a colocar. ¿Listo? Profe, disculpe una pregunta. Ay, perdón. Tranquila. Es que en un momento me desconecté y usted dijo algo que no le gustaba. Iba a decir algo en el momento que se me fue la señal que no le gustaba en la exposición. No escuché. Uy, son muchas cosas. No, mentiras. Y que no me gusta de las exposiciones, no me gusta que, digamos, que pongan mucho texto en letra y nos pongamos a leer, sino que realmente entiendan lo que me están leyendo, ¿sí? O sea, que traten más bien de no explicarme a mí, sino a sus compañeros, les compartan la investigación que hicieron en la exposición, ¿sí? Yo sé que hay cosas Listo, que son profe. nuevas y difíciles. Yo no quiero que ustedes me expliquen acá como si fueran patólogos o anatomistas, no. Pero pues que se note un poquito el esfuerzo, ¿sí?
porque pues sí he tenido exposiciones donde se dedican a leer, a leer, a leer, y en 5 minutos leyeron todo y acabaron. ¿Sí? Pero si ustedes ponen Listo, profe, muchas gracias. una imagen y esa imagen les trae varias cosas para decir, pues mejor. A eso se le llama memoria fotográfica, también se aplica mucho en anatomía. ¿Listo? Sí. Qué pena interrumpirlo. Yo ya me metí a la plataforma y ya encontré el link y pues lo acabé de enviar al grupo. Sí, sí, acabé de ver que en el grupo de enfermería anoche llegó el link por el cual pueden ingresar. Entonces lo pueden utilizar también desde ahí. Gracias por eso, Sofía. Bien. Bueno, creo que les voy a dar estos 15-20 minutos para que descansen un poco, se tomen un jugo, un tinto, lo que quieran. No sé si tengan alguna duda, pregunta adicional. La pueden hacer. Las consultas médicas no las hacemos por Zoom, esas sí pueden ser aparte. Pero también, si necesitan, con mucho gusto. Bueno. Yo tengo una pregunta. Dime. Si digamos que yo tengo estas clases por el celular, pero por el computador no tengo cámara, igualmente puedo compartir la pantalla para la exposición. Sí, yo como en este momento soy el anfitrión, en la base de cada una de sus pantallas aparece, en mi caso está en inglés que dice Share Screen, hay otros que les aparece en español que dirá compartir, ¿sí? Pantalla. Yo aquí puedo habilitar para que cualquiera de ustedes comparta la pantalla. Entonces ahí yo los habilito y el que quisiera hacer la presentación lo puede hacer. Entonces ustedes pueden compartir pantalla. Una vez yo como anfitrión los habilite. ¿Listo? Ok. Sí, siempre que hacemos ese ejercicio de exposiciones o presentaciones, pues se maneja así. ¿Listo? Me llama la atención es que no pude entrar a la plataforma, no sé por qué. Estoy mirando. Ah, pero tú entraste ahorita, me dijiste, Sofía, ¿cierto? Sí, sí, señor. Bueno, aquí también yo ya puedo entrar. Ay. Bueno, antes de terminar la clase voy a ver si puedo compartirles aquí esto. Yo sé que ya se quieren ir, pero bueno, aquí rápidamente. Entonces, aquí estamos en nuestra plataforma. Aquí en enfermería, primer periodo nocturno, aparecen las materias que vamos a ver. Entonces está anatomía y fisiología, que es la que están viendo conmigo, y van a ver ahorita mismo atención y cuidado básico de enfermería con la jefe Francis Janet Puentes. ¿Listo? Aquí aparecen los números de matriculación a los que no se habían matriculado. Luego vamos a ver otras dos materias que son atención, orientación y admisión al usuario y atención del individuo en situación de urgencia. Y por último, laboratorio clínico y administración de medicamentos. Esto es lo de este primer semestre. Y una práctica comunitaria. Entonces yo quería que ustedes vieran eso. Aquí en anatomía y fisiología, que es mi curso, pues yo ya he montado aquí el parcelador docente. Esa es otra cosa que les voy a decir ahorita. Les coloqué este video que ven aquí en la pantalla que se llama Viaje al interior del cuerpo humano, que es el video que les digo que dura como 1 hora 40 minutos. Por favor, véanlo. En algún momento después de este fin de semana lo discutimos. Saquen el tiempo, hagan de cuenta que es de Netflix y se lo ven. ¿Listo? Sáquenle un tiempito y lo revisen. Necesito un voluntario para la monitoría de esta clase. No sé quién quiera ser el monitor de mi clase.
Profe, yo la verdad me le mediría, pero me da cosas que soy muy lento con la parte del Zoom y eso, y después voy y me enredo. Entonces, por ese lado no, sino con todo gusto. Listo, Voy, no Ricardo. sé si, sí, No, sí, pues profe, qué pena. el monitor, digamos que no es que tenga muchas cosas o muchas tareas, ¿sí? Lo que tiene que hacer el monitor es entrar aquí a la plataforma y en la plataforma hay una parte donde yo coloco algo que se llama el parcelador docente, que es este que ven aquí. ¿Sí lo están viendo? Sí, ya lo veo. Eso. En este espacio, el estudiante, monitor del curso, podrá diligenciar y hacer seguimiento al desarrollo del contenido programático por parte del docente. Entonces, solamente esto es un foro. Él entra, pone la fecha y dice, digamos, hoy jueves 27 de agosto. Se hizo la presentación del docente, nos explicó el contenido programático e hizo una introducción de anatomía. Punto. Y ya, lo carga ahí al sistema. Es solamente eso. Esto es una, digamos que es una directriz de la universidad porque igual nosotros tenemos que hacer desde las direcciones de los programas un seguimiento a todos los docentes. Entonces, esa va a ser como la función más primordial del monitor. Pero pues claramente yo lo puedo utilizar para, ven, hazme un favor y concuerda con nuestros compañeros, no sé, un laboratorio. Lo puedo poner a cargo de ciertas cosas relacionadas con nuestra clase. ¿Listo? Entonces, ¿quién queda voluntario? Diferente a Ricardo. Yo puedo ser la voluntaria, una de las voluntarias. Bien, Paula. Pues si los demás están de acuerdo, pues dejamos a Paula, yo no tengo lío. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Ninguno Sí, de quiso acuerdo. ser monitor. Bueno, bien, bien por Paula. Tienes un 5 empezando, ¿viste, Paula? Gracias. Bueno, bien. Por ahora voy a pausar ya aquí la grabación. Recuerden que estas grabaciones